En este video podrán encontrar una sesión. Aquí pueden observar la planificación de la sesión 3. Planteamos estrategias para manejar los diversos conflictos sociales de manera constructiva como propuesta al Bicentenario. Tenemos aquí la competencia, que la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien común. Tenemos la capacidad, que en esta ocasión voy a trabajar con maneja conflicto de manera constructiva, y el desempeño precisado. Explica las características de los diversos tipos de conflicto que se dan en la comunidad y los procedimientos que se deben seguir para su manejo. Tenemos criterios de evaluación, investiga, describe, expone los diversos conflictos sociales de su comunidad, luego plantea estrategias para el manejo constructivo con propuesta al Bicentenario. Tendremos una evidencia que es un cuadro de doble entrada, por lo tanto, se elabora un cuadro de doble entrada explicando los tipos de conflictos sociales y sus respectivas estrategias y soluciones constructivas. Un instrumento que es la mayormente común, rúbrica de analítica, un enfoque transversal que es intercultural, los valores justicia, actitudes observables, disposición a actuar de manera justa, respetando los derechos de todos, exigiendo su propio derecho y reconociendo derechos a quienes le corresponden. Todo esto está relacionado a conflictos sociales e interrelacionando todo para que podamos ayudar al estudiante a que elabore un cuadro de doble entrada y que explique los tipos de conflictos sociales y sus respectivas estrategias. Vayamos entonces a la sesión. En la sesión hemos colocado, planteamos estrategias para manejar diversos conflictos sociales de manera constructiva como propuesta de bicentenario. Aquí tenemos la sesión. Para cuarto de secundaria, el propósito de aprendizaje, que es la competencia convive, la capacidad se coloca todas las capacidades, pero sombreándolo siempre o en negrita siempre maneja conflictos de manera constructiva, que es la capacidad que vamos a desarrollar. Los desempeños precisados, que es este acá, que le he explicado hace un momento. El campo temático, que vendría a ser tres tipos de lecturas que hemos utilizado. El conflicto y sus elementos, tipo de abordaje del conflicto y tipo de conflicto. Y la evidencia, elabora un cuadro de la entrada explicando los tipos de conflicto. Igualmente se coloca acá el enfoque transversal, los valores y actitudes, y se coloca la competencia transversal. En esta ocasión, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Tenemos una capacidad de desempeño y evidencia también. Esta sesión de aprendizaje está bien elaborada en base al propósito de capacidades y cumplir con lo que es el desarrollo de la competencia. Observamos la activación de saberes previos, observamos una imagen, alguna información adicional para lo que ayuda a la imagen y desarrollan las preguntas, que vamos a verlo en la ficha. Una problematización. En la problematización vamos a observar un video, o van a observar ustedes un video que hay un link que le pueden ayudar, y algunas preguntas que van a desarrollar el estudiante. El propósito de la sesión: en esta clase investigará, describirá, y expondrá diversos conflictos de tu comunidad, luego planteará estrategias para manejo constructivo como propuesta bicentenario. Gestión, acompañamiento, evaluación formativa, análisis de información. Tenemos tres tipos de lecturas. Un caso, según la lectura número uno, vamos a ver en la ficha una lectura número uno, y vamos a presentar un caso hipotético. En este vamos a presentar un cuadro donde tiene cada uno de los elementos con algunas preguntas de análisis que el estudiante va a tener que desarrollar aquí. Luego, la información de la lectura 2, también hay otro cuadro que hay diferentes tipos de casos y el estudiante va a tener que escribir qué tipo de abordaje va a hacerlo y justificación de su elección, por qué cree que ha colocado ese tipo de abordaje. Y la lectura 3, aquí tenemos casos hipotéticos donde tipo de conflictos y la justificación de la elección, por qué cree que es el tipo de conflicto que va elegido, ¿no? Cada uno tiene un caso que vamos a observar en la ficha. Se realiza el monitoreo de recoge de información, la toma de decisiones, se elabora un cuadro de doble entrada, la metacognición, retoma el propósito de la sesión, hemos logrado el propósito, qué hicimos para lograrlo, qué dificultades hemos tenido, qué debemos mejorar. Esto le va a ayudar al estudiante para una metacognición. Evaluación. En la evaluación tenemos lo mismo, la competencia, los desempeños precisados, evidencia, criterio de evaluación, que el instrumento que va a ser una rúbrica. Igualmente para gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Y una bibliografía, ficha y lo que es el texto mismo del estudiante. Y aquí tenemos la rúbrica. En la rúbrica tenemos acá la evidencia, competencia y capacidad. Se va a evaluar lo siguiente: investiga, describe, expone, que es el criterio de evaluación, los diversos conflictos sociales de su comunidad, luego plantea estrategias para manejo de constructivo como propuesta bicentenario, como logrado o como logro. Aquí el estudiante va a realizar, puede ser investigar, describir, exponer quizás, pero aquí le va a faltar las estrategias para manejo constructivo. Entonces, un proceso. Y más adelante aquí no investiga, simplemente expone o describe y tampoco hace lo que es el planteamiento de estrategias para el manejo constructivo. Entonces tenemos un nivel de desarrollo, pues colocamos los nombres y se acabó la sesión. Vayamos a la ficha. En la ficha de aprendizaje, que el estudiante va a tener esta ficha, que son 6 páginas, planteamos estrategias para manejar los diversos conflictos sociales de manera constructiva con propuesta bicentenario. Inicio de la actividad. Hola, estimados estudiantes, en esta sesión explicarás
las características de diversos tipos de conflictos que se dan en la comunidad y los procedimientos que se deben seguir en base a su manejo. Finalmente, elaborarás un cuadro de doble entrada explicando los tipos de conflictos sociales y sus respectivas estrategias y o soluciones constructivas. Tenemos un saber previo, analiza la siguiente noticia, que es de la información que se le va a brindar. Adicionalmente, un texto de 2 párrafos. La Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflictos sociales correspondientes al mes de mayo. Es parecido a lo que dije acá, pero se le agrega más para que el estudiante pueda resolver algunos tipos de preguntas que se le va a presentar. ¿Qué entiendes por conflicto social y por qué crees que aumentó? Aquí faltó la tilde, disculpen. ¿Qué ejemplos conoces de conflictos sociales en el Perú? ¿Y cuál crees que es el papel del Estado? Como saber previo, va a tener que decir qué significa para él conflicto social y si conoce algún conflicto social según la realidad del estudiante, donde se encuentra, ya sea en el sur, en el norte, en el oriente o en la costa. En la problematización, analiza con mucha atención el siguiente video, un video muy didáctico donde ustedes pueden presentar al estudiante. Y hay unas preguntas, 3 preguntas. ¿Cómo crees que la falta de información o la desinformación ha influido en el desarrollo del conflicto entre comunidad de Juan y la industria? ¿Qué herramientas o habilidades crees que son necesarias para abordar los conflictos de manera constructiva? ¿Y qué otros conflictos afectarían a las personas o la sociedad? Pueden ustedes agregar otro tipo de preguntas. Propósito de la sesión. En esta clase tendrás que investigar, describir y exponer los diversos conflictos sociales de tu comunidad. Luego plantearás estrategias para manejo constructivo con propuestas de bicentenario. Aquí presentamos después la información. Tenemos 3 lecturas. La lectura número 1 es el conflicto y sus elementos. Breve, para que no se sienta el estudiante tan abrumado con tanta información, pero conciso. El conflicto es una acción, acá hablamos una definición, hablamos también de los elementos, que es personas, proceso y problema, el conflicto. Y algunos tipos de preguntas que se hacen en base a un conflicto. ¿Cómo les afecta? ¿Cómo se puede plantear la situación para mejorar la relación? ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? ¿Qué soluciones sugieren? ¿Quién o quiénes participan directa o indirectamente? ¿Qué necesidades e intereses representa? ¿Y cómo percibe el problema y cómo lo describe? Estas son unas preguntas que se hacen en base a un conflicto y en base también a los 3 elementos. Lectura número 2, tipos de abordaje del conflicto. Es otra lectura adicional. Se presenta aquí un arbitraje, un facilitador, mediación y conciliación. Son 4 tipos de abordaje para el conflicto. Le puedes ayudar con esta información o la que ustedes crean conveniente. Lectura 3, tipo de conflicto. A continuación te presentamos en qué consiste cada uno de los tipos de conflicto social. Socioambiental, comunal, laboral, demarcación territorial, asunto de gobierno nacional u otros. Entonces, cada uno tiene un conflicto social y mayormente se desarrolla el conflicto socioambiental. Este tipo de conflicto surge como el desacuerdo relacionado con el impacto de actividades humanas en el medio ambiente y recursos naturales. En casi la mayoría de la parte de América del Sur o América, existe la socioambiental, parte extractiva de las empresas, minería, de repente el petróleo o la contaminación. Entonces, de una vez que has tenido esa información en la lectura 3, tenemos la tarea. Esta tarea es en base a la lectura 1, por ejemplo. En base a la información de la lectura 1, completa el siguiente cuadro de caso hipotético. Presentamos acá un caso hipotético. Un grupo de jóvenes que quiere utilizar el parque local para jugar fútbol, pero otro grupo de personas mayores prefieren un espacio para realizar ejercicios tranquilos. Tenemos un conflicto. Y en base a la lectura 1, retrocedamos un poco a la lectura 1, y acá hay preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es el problema? Vayamos a la actividad. Tenemos elementos, personas, proceso y problema. Y tenemos algunas preguntas. ¿Quién o quiénes participan directamente o indirectamente? Y la respuesta va a ser fácil porque tenemos acá un grupo de jóvenes y tenemos acá también personas mayores. Entonces lo agrega el estudiante. El proceso, cómo percibe el problema y cómo lo describen, tienen que analizar acá tipo de respuesta, cómo les afecta, va a tener que hipotetizar, ¿no? ¿Cuáles son las emociones, sentimientos respecto al conflicto? ¿Cuáles son? Los jóvenes van a tener que responder en una cosa, de repente las personas mayores otra, y así va a empezar una información rica para que pueda el estudiante tener insumo para lo que es su evidencia. Igualmente el problema también. Te presentamos una pregunta. ¿Cuál es el problema central del conflicto? Pues es el parque, la utilización del parque. En base a la información 2 o la lectura 2, la tarea sería la siguiente. Completa el siguiente cuadro en situaciones conflictivas hipotéticas. Presentamos 5 casos hipotéticos. Primer caso, disputa entre 2 empresas por el incumplimiento de un contrato. Tipo de abordaje, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de abordaje le puede utilizar? Hemos visto en la lectura 2, retrocedamos, tenemos arbitraje, facilitador, mediación, conciliación. En base a esto, que esto también le va a ayudar bastante para lo que le evidencia al estudiante, en base a esto, el estudiante va a tener que analizar el caso hipotético y presentar qué tipo de abordaje puede presentarlo acá. Igualmente el conflicto 2, 3, 4 y 5. Y una vez que coloca el tipo de abordaje, va a tener que justificar por qué ha elegido ese tipo de abordaje.
Tarea 3. Identificación de los tipos de conflicto. En base a la información de la lectura 3, completa el siguiente cuadro de casos hipotéticos. Tenemos nuevamente casos hipotéticos. Huelga trabajadores en una fábrica por mejores condiciones laborales. ¿Qué tipo de conflicto? Retrocedamos la información de la lectura 3. Tenemos diferentes tipos de conflictos, ¿cierto? Como repetía, la socioambiental es la más conocida. Tenemos la comunal, la laboral, demarcación territorial, asunto de gobierno nacional y otros. Cada uno tiene algún tipo de definiciones. Vayamos ahora a la tarea 3. Huelga de trabajadores en una fábrica por mejores condiciones laborales. El tipo de conflicto que van a presentar acá y cuál sería la justificación. Desacuerdo entre vecinos sobre la gestión de un parque comunitario. Es parecido al caso número 1, ¿no? Agricultores locales se oponen a un proyecto hidroeléctrico. ¿Qué tipo de conflictos? Y justificación de la elección. Finalmente, la toma de decisiones, la evidencia. Y una vez que colocados esos tres tipos de actividades, el estudiante ya tiene insumo para que realice la evidencia. Elabora un cuadro de doble entrada explicando los tipos de conflictos y sus respectivas estrategias o soluciones estratégicas. Este es un modelo que puede ser una referencia nada más. Un cuadro referencial donde tipo de conflictos sociales lo puede colocar a tipo de conflictos sociales porque acá el estudiante va a explicar los tipos de conflictos sociales, significa que son varios. Aquí lo puede colocar cada una de las estrategias para solucionar este tipo de conflictos. Esto es sencillo, ha sido ayudado bastante por la información de las lecturas. Ahora, tenemos también web. Vamos a ingresar a este. Y esta es una información que también me he guiado en base a conflictos. Acá puede ver algún tipo de información que ustedes lo pueden ayudar. Ya depende de cada uno de los docentes. Espero que le haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like. Nos vemos.